Bienvenidos amigos, hermanos, una vez más a este quinto repaso de la lección de Escuela Sabática con el título Del orgullo a la humildad. Nos encontramos estudiando el libro de Daniel. El capítulo 4 del libro de Daniel nos muestra la historia del rey Nabucodonosor en contraste con su orgullo y Dios. Vemos que allí se encuentra un Dios amante, un Dios que no ha renunciado a la persona de Nabucodonosor, aunque ya le ha dado evidencia de su poder. Recordamos el examen que hizo a los jóvenes hebreos, también el sueño que fue revelado por Daniel. Vemos que está manifestando en la vida de Nabucodonosor para que reconozca la grandeza, el horno de fuego ardiente, y ya en este punto, el rey Nabucodonosor todavía no reconoce su posición ante Dios. El orgullo es algo que nos separa de Dios. El orgullo destruye, el orgullo arruina a las personas. El querubín protector que estuvo cerca de Dios, que protegía la gloria de Dios, Satanás, eh, ese orgullo que se desarrolló en ese ser que irradiaba a Dios, sus atributos, se convirtió en un ser negro, oscuro, llamado Satanás. Se convirtió en alguien totalmente opuesto a lo que Dios había hecho en él. ¿Cómo es posible que es tan peligroso es el orgullo que nos puede alejar tanto de Dios hasta nosotros quedar destruidos? El orgullo es algo serio, el enemigo lo usa. El libro de Miqueas 6:8 dice: se te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno, lo que Jehová de ti reclama. Tan solo practica la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. A veces en la vida nosotros nos olvidamos que Dios es el proveedor y que con la entrada del pecado el hombre perdió absolutamente todo. La misericordia de Dios es mucha y nosotros logramos grandes avances en nuestras vidas, desarrollo, por ejemplo, tenemos oportunidad de estudiar, hacer maestría, doctorado, podemos desarrollar un negocio de éxito, podemos dar a conocer una marca o simplemente prosperar, crecer en diferentes áreas y el saber de conocimiento en la vida. Pero estando en cierta posición, nunca debemos llegar a pensar que somos grandes, como el rey Nabucodonosor se hartaba diciendo que él era grande, que él había hecho, que él había construido, cuando en realidad todo lo que poseemos pertenece a la persona de Dios. Para que Dios pudiera trabajar con Nabucodonosor, a pesar de todas las evidencias que ya le había dado, Nabucodonosor debía descender de la silla del orgullo. Y Dios no estaba dispuesto aún a renunciar al rey Nabucodonosor. Así que a pesar de todo, Dios quiere mostrar a Nabucodonosor una vez más. Le da otra oportunidad que Nabucodonosor pueda recapacitar. Y muchas veces para nosotros recapacitar, para que el orgullo pueda salir de nosotros, debemos tocar tierra, debemos tocar fondo. Triste, a veces se tiene que estar en una enfermedad para ser doblegados y reconocer la grandeza de Dios y tener una actitud humilde. A veces tenemos que perder a alguien amado para reconocer que Dios es grande y esa actitud humilde debe nacer en nosotros. Perder el trabajo, perder la salud, pero Dios no quiere que esto suceda. Dios quiere que nosotros lo hagamos en un ambiente de prosperidad, de sanidad. Y cuando caemos, cuando descendemos de esa silla de orgullo, únicamente entonces sí se puede ver la grandeza de Dios y su misericordia que ha sido grande para con nosotros. Todo indica que Nabucodonosor recibió las palabras de Daniel con preocupación. Pasó un año entero antes de que la sentencia fueran
cumplida, durante ese año pasaron muchas cosas. Una de ellas fue la satisfacción de que por fin el rey Nabucodonosor había podido conquistar a Egipto. Cuando era joven había intentado, pero no lo logró. Y ya en este año sí logró conquistar a Egipto, así que su orgullo, su gloria, su dominio se extendía más. Y viendo la ciudad, viendo sus muros, sus jardines colgantes, sus templos, sus palacios, todo el esplendor de la gloria de Babilonia, el rey Nabucodonosor pronuncia las fatídicas palabras que lo hicieran entonces mudar su mente a una mente de bestia, y donde dijo: no, esta es la gran Babilonia que yo he edificado como mi residencia real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Mientras aún se estaba jactando, se escuchó la voz del cielo, donde se pronuncia la sentencia dada 12 meses antes. Se le había dicho, ahora se pronuncia. Nabucodonosor entonces pierde la razón y lo llevaron al campo para que comiera pasto como si fuera un buey. Es increíble. Esta enfermedad, por los psiquiatras, es conocida como licantropía, el síndrome del hombre que se cree un animal, un lobo. Pero la más aplicable a rey Nabucodonosor es la boantropía. En ese caso se cree un buey, que es muy atinado con el comportamiento que tenía el rey Nabucodonosor. Podemos ver acá que durante ese tiempo el rey Nabucodonosor iba a permanecer así hasta que reconociera que el Altísimo gobierna. Y no podemos olvidar que el Altísimo gobierna. Si estamos en la cumbre, si estamos al pie de la cumbre, si estamos sanos, si estamos enfermos, si estamos pasando por cualquier situación, el Altísimo gobierna. Y a la hora indicada, si nos mantenemos con actitud humilde, Él nos va a exalzar, nos va a levantar, nos va a escuchar. Pero nunca debemos olvidar que el Altísimo gobierna por encima de cualquier reino, y Él quita reyes y pone reyes. Cuando el ser humano cae al piso en una situación, el brazo de Dios está presto a levantar y a restituir, porque Dios lo hace, porque Dios nos ama, y el propósito de Dios es vernos bien, es que estemos bien, porque el amor de Dios no está para destruirnos, el amor de Dios está para levantarnos. Nabucodonosor había tenido un segundo sueño. El primer sueño fue interpretado por Daniel cuando ninguno de los sabios de Babilonia pudo interpretar dicho sueño. En esta ocasión el rey no ha olvidado el sueño, el rey recuerda el sueño, pero aunque llama a los sabios no tienen una interpretación. Tal vez podemos llegar a la conclusión que tenían miedo de equivocarse, no dar un sueño, una interpretación atinada. Y en esta ocasión el rey nuevamente llama a Daniel. Este segundo sueño ya había pasado muchos años. Podemos ubicarlo en el año 568 a.C., cuando Nabucodonosor había reinado ya por unos 35 años. En aquel entonces la amistad entre Daniel y el rey había crecido. Ya había muchos años donde sin duda Nabucodonosor y Daniel habían podido compartir y habían podido desarrollar una amistad. Cuando el rey Nabucodonosor le cuenta el sueño a su siervo fiel, Daniel, le cuenta que estando él en el sueño vio un árbol que crecía y se hacía grande hasta llegar al cielo, y las ramas de aquel árbol eran refugio para las aves del cielo. No obstante,
venían todos los animales y encontraban refugio allí, encontraban alimento de ese gran árbol que se veía desde lejos, en el cual todos podían aprovechar de la bendición, la abundancia que aquel árbol reflejaba. Ya los árboles en la Biblia se habían usado como representaciones de personas en diferentes libros, Ezequiel 31, 17, 31, sea 14, Zacarías 11, 1 y 2, Lucas 23, 31, entre otros. El fin es que el, el rey pide la interpretación y vemos que Daniel cambia el rostro, en cierta manera no quiere dar la interpretación, sino que dirige esa interpretación a aquellos que quieren hacerle algún mal al rey, donde puedan recibir esa interpretación, pero vemos la estima y la amistad que tienen estos dos hombres, de que Daniel no quiere ofender a su rey, pero el rey sí exige la interpretación. Ah, en el sueño se dio la orden de cortar aquel gran árbol y se pusiera una atadura con cadena en el tronco por 7 tiempos. Si recordamos lo que fue al principio de nuestra lección, recordamos allí las interpretaciones en la profecía cuando se habla de tiempos y se refiere en realidad a años. Así que un tiempo equivale a un año. Y acá se decía que el rey Nabucodonosor iba a estar atado por 7 años. Daniel le dijo que él era ese árbol grande que iba a ser cortado, donde Dios le dio dominio sobre todas las bestias, de hombres, de todo. Dios puso a Nabucodonosor en un estandarte donde habían llegado pocos reyes. Y evitando que esto se pudiera completar, al finalizar la interpretación, Daniel rogó a su amigo el rey, y vemos esa amistad marcadamente: oh rey, acepta mi consejo, rompe tus pecados con obra de justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, para que tu, tu vida o tu reino, tu ventura, sea larga. Vemos que Daniel da este consejo para que el rey se pueda apartar de su pecado y comenzar a practicar la justicia, que tiene que haber contribuido a aumentar la preocupación del monarca, todo esto que le dijo. No es algo extraño, los mensajes de los profetas olvidaban ellos a veces el maltrato que recibían algunos esclavos que podían tener, o simplemente el pueblo de la clase pobre. Siempre los reyes eran amonestados a volverse a tener obras de caridad, a poder ayudar a los necesitados, a los hambrientos, a servir, entre otras cosas. De alguna manera esto hacía que ellos, aunque no es justificación por las obras, pero cuando nos mezclamos a ayudar a los demás, cuando estamos viendo sus necesidades cerca, realmente eso nos toca y eso trabaja de forma positiva en la reducción de nuestro orgullo, y eso funcionaba, y fue el consejo que Daniel da a su amigo el rey para evitar que se cumpla la sentencia que ya había sido anunciada por los vigilantes en el sueño de Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor iba a mantener en esa posición humillante. No es fácil ni siquiera imaginar un rey del calibre de Nabucodonosor comiendo hierba, con ropas sucias, con las uñas largas como los animales, con el pelo largo, oliendo mal, durante 7 años comiendo como las bestias, comportándose como las bestias. Y Nabucodonosor iba a permanecer así hasta que reconociera que el Altísimo gobierna.
no podemos nosotros nunca olvidar que el Altísimo gobierna. Y a veces llega la pregunta, ¿será que Dios coloca los reinos, los gobiernos de la tierra, los gobernantes son puestos allí por Dios? En la Biblia sí hay un consejo que nosotros podemos aprender de él, que da el apóstol Pablo, allí en Primera de Timoteo 2, 1 y 2, dice: ante todo recomiendo que se hagan plegaria, oraciones, súplicas y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los constituidos en autoridad. O sea, todos los que están en posiciones importantes requieren de nuestras oraciones porque están también tentados o expuestos a un ambiente de orgullo, y cuando se olvida y se le da cabida al orgullo, entonces eso causa una separación de Dios, y no es bueno que ningún gobernante, que nadie que tiene una posición, que nadie que ha alcanzado éxito se olvida que el Altísimo gobierna, porque entonces eso puede ser en nosotros algo que pueda afectarnos. El Altísimo gobierna sobre el imperio de los hombres. También se repite en Romanos, donde San Pablo dice: sométase todos a la autoridad constituida, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Así que dice que quien se opone a la autoridad se rebela contra el orden divino, y los rebeldes se atraen sobre sí misma la condenación. Así que los gobiernos, en cierta forma, sí, Dios permite que ellos estén allí. Así que en el momento que Dios considere, también Dios los remueve. Siempre que los gobiernos estén haciendo las cosas que agradan a Dios, eh, y sus leyes no vayan en contra de las leyes de Dios, nosotros debemos someternos, obedecerlas, debemos orar por ellos, hasta el punto que la ley de los hombres contradiga la de Dios. Ya entonces no debemos seguir. Pero mientras tanto que esto suceda, sí debemos seguir esas leyes. El Altísimo gobierna. Iban a pasar 7 años en esa situación crítica, donde el rey Nabucodonosor iba a estar en una posición tan humillante, hasta que finalmente él alzó los ojos al cielo. Podemos decir, el rey volvió en sí, y cuando volvió en sí y levantó sus ojos al cielo, la razón llegó a él, y dice: entonces bendije al Altísimo, alabando y exaltando al que vive eternamente, cuyo imperio es imperio eterno y cuyo reino dura por todas las generaciones. Los habitantes todos de la tierra ante él, como si no contaran, hacen lo que quieren con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano o decirle: ¿qué haces? En aquel momento, dice Nabucodonosor, la razón volvió a mí, y para gloria de mi reino, volvieron también a mi majestad y esplendor mis consejeros, y mis grandes me reclamaron. Se me estableció en mi reino, y se me dio una grandeza todavía mayor. Ahora pues yo, Nabucodonosor, alabo, exalto y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras todas son verdad, justicia, justos son todos sus caminos. Él sabe humillar a los que caminan con orgullo. Dios, hermanos, amigos, desea que nosotros nos mantengamos en una actitud humilde, para que Dios pueda hacer cosas grandes en nuestros corazones, en nuestra vida. Vemos a un Nabucodonosor ahora agradecido. El rey está agradecido. El rey ahora aceptó a Dios después de tanto, con humildad. El rey ahora tiene un conjunto de valores diferentes.
puede reconocer las limitaciones del poder humano y cómo ora el rey agradeciendo, exaltando el poder de Dios, y admite que los habitantes de la tierra son considerados como nada. Qué gran cambio, qué gran arrepentimiento en el corazón de Nabucodonosor. Y vemos que ese orgullo debemos cuidarnos, porque el rey termina su relato diciendo que el Señor humilla a los que caminan con orgullo. O sea, él reconoce que él estuvo caminando con orgullo todos esos tiempos. Así que los hijos de Dios, por ninguna razón, deben permitir que el orgullo haga de ellos su instrumento. El mundo necesita personas más humildes, personas que reflejen más a Dios y menos al hombre. Jesús dijo en la palabra, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Así que tenemos nuestro modelo, que es Cristo. Cristo Jesús nos llama y es el modelo que debemos seguir. No permitamos que el enemigo se salga con la suya y que plante en nosotros semilla de orgullo, donde esta semilla pueda dar fruto y alejarnos de Dios. Mirémonos en el espejo y revisemos nuestro corazón. Dios finalmente alcanzó a Nabucodonosor. ¿Qué cosas terribles tienen que pasar en tu vida para que Dios te pueda alcanzar? Debe llegar una enfermedad, debe llegar un desastre, debe perderlo todo, debe perder la salud. ¿Qué tiene que pasar para que tú reconozcas en tu vida que el Altísimo gobierna? ¿Qué hay que hacer? Dios te llama como está. Como Dios llamó a Nabucodonosor de muchas maneras, finalmente lo alcanzó. Si has escuchado a Dios y de alguna manera has visto su revelación, no permita que el orgullo domine. Reconoce que el Altísimo gobierna y recuerda, el que se humilla será exaltado, el que se exalta será humillado. Que Dios te bendiga.